Em, Introducción. Cuando el doctor Bitsu me invitó a presentar ante ustedes al filósofo marxista y lógico dialéctico Elie de Gortari, nunca imaginé que esta tarea resultaría tan difícil. En efecto, al acercarme a la vida y obra de este importante intelectual mexicano, me encontré con un pensador muy complejo y original, ya que el hombre que se llamó Elie Eduardo de Gortari tuvo un recorrido vital muy rico en matices y experiencias, reflejo de muchísimos intereses intelectuales que van desde el marxismo y la dialéctica hasta la lógica y la filosofía e historia de la ciencia, y cuyo legado escrito no solo resulta abundante y prolífico, sino que además en él desarrolla con profundidad un gran número de temas, obra que, para más INRI, resulta inconseguible en su totalidad. Además, a estos escollos biográficos hay que contextualizarlos entre dos dificultades más. Por un lado, las historias urbanas que rodean su vida, como su supuesto origen michoacano, y por otro, las complejas circunstancias geopolíticas que le tocó vivir. Sin embargo, la complejidad de su propuesta filosófica sobre la metametodología de la ciencia, que él mismo llamó lógica dialéctica, solo se puede entender si tenemos claro cómo es que se fue formando académicamente. Ya habrá otra oportunidad en la que podamos presentar con profundidad su actividad y participación política. En última instancia, justificaré mi subtracción diciendo que Elie de Cortari es un filósofo muy cercano a nosotros, cronológicamente hablando, y por ello aún no podemos valorar absolutamente su obra. Así que en esta presentación describiré los estudios que realizó Elie de Gortari, los intereses intelectuales y académicos que le motivaron, investigaciones, publicaciones, enseñanzas universitarias que realizó, así como los cargos que obtuvo dentro de la estructura de las universidades donde laboró. Y solo haré breves referencias a su actividad y participación política cuando esto ayude a entender su producción intelectual. De hecho, mi primer objetivo de acercarlos de modo general a la vasta obra de Elie de Gortari, que, al decir de Ángel Chávez en el 2020, consta de 33 libros, 39 traducciones de libros, 120 artículos científicos, 23 notas bibliográficas, 119 artículos de investigación científica y de diversas problemáticas educativas de las instituciones universitarias científicas. Entonces, quiero acercarlos a este ingente producción. Mi segundo objetivo es presentar a Elie de Gortari como el intelectual integral que fue, es decir, invitarlos a percibir a nuestro filósofo de la ciencia como un pensador que, desde una postura ideológica marxista, intentó fundamentar filosóficamente un método científico que nos permitiera conocer tanto las leyes que rigen nuestro razonamiento como las leyes que mueven a la naturaleza y a la sociedad. Y cómo, desde esa postura filosófica sobre la creación del conocimiento, fundamentó su postura política y su participación en los distintos movimientos sociales en los que participó. Para alcanzar estos objetivos, dividimos la trayectoria intelectual de Elie de Gortari en 4 periodos, siguiendo la propuesta de Ángel Chávez. Primer periodo, etapa de formación y definición ideológica intelectual, de 1936 a 1955. Segunda etapa, de desarrollo y producción de principales obras, de 1955 a 1968. Tercera etapa, de la cárcel, 1968-1971. Y por último, la etapa de madurez y claridad conceptual en la lógica, 1971-1987. Comienzo con la primera etapa, de formación y definición ideológica e intelectual, 1936-1955.
Elí Eduardo de Gortari nació el 28 de abril de 1918 en Mixcalco. Cito sus propias palabras, un barrio pobre de la Ciudad de México. Fin de la cita. En una entrevista televisiva afirmó que quedó huérfano de padre a los 4 años de edad y que, pese a contar con el apoyo de su nombre, de su madre y su abuela, el recuerdo que tenía de su infancia era que casi no tenía nada y todavía ahora, dice él, tenía la manía de tener juguetes probablemente porque nunca los tuve. Fin de la cita. En la misma entrevista, también contó que en 1929, siendo estudiante prematuro de secundaria, participó en una huelga estudiantil en la que se solicitaba que no se impusieran exámenes trimestrales. De acuerdo con Ángel Chávez, la primera publicación de nuestro filósofo se realizó en 1936. Se trataba de un folleto de 38 páginas titulado Teatro de Propaganda. Este folleto consta de un artículo que se titulaba El arte proletario y el arte socialista. En él se exponen las diferencias entre el arte burgués y el arte proletario, en sintonía con las posiciones del marxismo ortodoxo. Por su parte, este artículo iba acompañado de 2 obras de teatro creadas por Elie, que se titulaban, la primera, Plan de Estado, obra en 6 escenas y 27 personajes. Y la segunda, Muchedumbre, obra en 9 escenas y 24 personajes. Ambas obras son un alegato. Por un lado, Muchedumbre, a favor de la Revolución Rusa, y por otro, Plan de Estado, reivindica la construcción socialista basada en planes quinquenales. Según Mavi Muñoz en 2016, la obra Muchedumbre se presentó por los alumnos de la Escuela Nocturna para Trabajadores Pan, Libertad, Paz, de la Unión de Estudiantes Pro Obrero y Campesino, el martes 7 de julio de 1936, en colaboración con el coro Karl Marx de la Escuela Nocturna de la Universidad Obrera de México. Y además fue transmitida por las estaciones de radio XEXM y XEXA de la Secretaría de Educación Pública. Por la relevancia en su formación, no se nos debe pasar por alto que, para la fecha de publicación de estas obras, Elí de Gortari ya había entrado en contacto con la Universidad Obrera de México. Esto significa que, para 1936, nuestro filósofo ya estaba relacionado con intelectuales y artistas y científicos de izquierda, como Lombardo Toledano, el profesor José Pomar y Narciso Balsols, personajes que, con el andar de los años y las circunstancias políticas y sociales nacionales e internacionales, coincidirían en la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios y, sobre todo, en el Partido Comunista Mexicano, PCM por sus siglas. Luego de esta publicación, la vida de Elie de Gortari se orientó a su formación académica, primero en el campo de las ciencias y posteriormente en el de la filosofía. De hecho, su vida universitaria comenzó en 1938, en la carrera de Ingeniería Petrolera en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Abandonó este plan de estudios, pero al año siguiente emprendió la otra carrera en la Escuela Nacional de Ingeniería Municipal, de donde finalmente se tituló como ingeniero sanitario en 1942. Una vez graduado, entre 1942 y 1945, también estudió matemáticas en la UNAM. Marta Chávez y Zenaida Pineda, en el 91, nos presentan una síntesis curricular de los trabajos que tuvo Elie de Gortari a la par de sus estudios. De acuerdo con ellas, Elie de Gortari trabajó en la Comisión Nacional e Irrigación de la Secretaría de Recursos Hidráulicos entre 1936 y 1948. Al mismo tiempo, ejerció la docencia en la Escuela de Ingeniería Municipal de 1943 a 1945.
impartiendo las materias de hidráulica general y estabilidad. En 1947 comenzó a impartir diversas asignaturas en la Escuela Nacional Superior, tales como cálculo de probabilidades, álgebra, trigonometría, historia de las matemáticas. En el año de 1946, Elide Gortari comenzó su andar en el campo de las humanidades, pues inició la maestría en filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Durante este periodo se dedicó a estudiar al marxismo en relación con la historia, la lógica, la ciencia y la economía política. Estos estudios culminaron en 1949 con su tesis que tituló La ciencia de la lógica, publicada en 1950 en Michoacán y posteriormente por la editorial Grijalbo en 1979. A decir de Ángel Chávez, esta obra, y lo cito, marcó su consolidación en el marxismo ortodoxo por medio de la plena capacitación de los principios de la concepción materialista, dialéctica, y de una primera síntesis de su aplicación a la lógica. Fin de la cita. En esta obra, de Gortari define una concepción de la lógica muy original. En efecto, nuestro autor propone una síntesis entre el método marxista ortodoxo, es decir, el materialismo dialéctico, y la lógica. El resultado final de esta síntesis, la llamada lógica dialéctica, recibió su nombre. Y esta disciplina dirigía científicamente no solo al conocimiento objetivo de la realidad, sino a la realidad misma. Cito un fragmento de su obra. La lógica, examinando las formas del pensar, estudia la estructura del conocimiento científico, investigando los modos del pensamiento por medio de los cuales se elaboran y se constituyen las ciencias. La lógica formula la teoría de los métodos y las funciones utilizadas en el trabajo de investigación científica. 1939, página 32. Fin de la cita. Por otro lado, sabe que a la par de sus estudios de posgrado en un área humanística, de Gortari comenzó a trabajar como docente en la misma UNAM y al publicar artículos de divulgación. De hecho, antes de graduarse como maestro en filosofía, la misma UNAM lo aceptó como catedrático, tal vez a instancias de Samuel Ramos, quien, además de ser su profesor, era director de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra máxima casa de estudios, dándole los nombramientos de profesor adjunto de Filosofía de la Ciencia entre 1948 y 1951. Además, fue profesor titular de Lógica a partir de 1949 y profesor interino de Historia de la Ciencia en México, el del mismo año. Y además, a partir de este año, de Gortari comenzó a publicar artículos de divulgación de filosofía y de historia de la ciencia en periódicos de circulación nacional. Así, por ejemplo, el 24 de abril de ese año apareció en el periódico El Nacional un artículo titulado El método crítico en la ciencia natural. El 11 de junio, en el Excelsior, Astronomía Maya. Y el 26 de mayo, en el mismo diario, apareció la numeración moderna utilizada por los magos. Son solo unos ejemplos porque publicó muchísimos más artículos. Para 1955, Elide Gortari se tituló como doctor en filosofía por la UNAM, con la tesis titulada Teorías del juicio y de la inferencia en la lógica dialéctica. Con esta obra podemos afirmar que, por un lado, se consolida su adhesión a la ideología marxista y, por otro, se consolidan y delimitan sus áreas de interés intelectual, lógica, historia y filosofía de la ciencia, entendida como una metametodología científica. Esta tesis, dedicada al estudio de las teorías de los distintos tipos de inferencia, que él llamó deductiva, transductiva e inductiva, servirá de base para su libro que posteriormente escribió,
Introducción a la lógica dialéctica, publicada al año siguiente y del que hablaremos más adelante. Segunda etapa, etapa de desarrollo y producción de principales obras, 1955-1968. Podemos ubicar el inicio del segundo periodo en la vida intelectual de Lide Gortari con la fundación del Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos en la Universidad Nacional Autónoma de México el 21 de febrero de 1955. De acuerdo con los textos fundadores, en este seminario se estudiarían las relaciones entre la ciencia y la filosofía. Por textos fundadores nos referimos, en primer lugar, a Bases de organización del seminario, escrito por el propio Lidio Gortari; B, En el cielo y en la tierra, un artículo de Guillermo Haro; y 3, Relaciones entre filosofía y ciencia, de Samuel Ramos. Todos ellos publicados en el volumen 1 de la primera serie de los cuadernos y suplementos del Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos. Si bien es cierto que en esta lista de fundadores aparecen sendos nombres de ilustres científicos y filósofos mexicanos, Haro y Ramos, de Gortari fue quien encargó con el mayor peso del trabajo, ya que no solo organizaba las sesiones del seminario, sino que también respondía a la correspondencia y editaba las publicaciones de estas reuniones académicas. Trabajo aún más demandante, pues se producían y editaban 3 distintas colecciones. Primero, los cuadernos del seminario de problemas científicos y filosóficos. Segundo, los suplementos de este mismo seminario. Y tercero, problemas científicos y filosóficos. De acuerdo con Chávez, en los cuadernos se publicaban los textos presentados en las sesiones del seminario. Los suplementos eran materiales complementarios sobre los temas tratados en el mismo seminario. Y los problemas abordaban las publicaciones de obras monográficas de mayor tamaño. Fin de la cita. Según este mismo historiador, en el transcurso de 10 años, para seminario se realizaban reuniones mensuales y participaron 225 investigadores. Tan solo en los primeros 5 años, la etapa de mayor producción, en la colección Problemas se editaron 15 títulos. Por su parte, en la serie Cuadernos se editaron 2 series. En la primera se publicaron 18 títulos y en la segunda 20. Finalmente, los suplementos también tuvo 2 series. La primera constó de 10 títulos y la segunda de 30. Todos ellos editados por Lide Gortari. Bueno, esto en cuanto al trabajo de Lide Gortari como editor de las publicaciones producidas a partir de las reuniones del Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos. Pasando a otro tema que caracteriza el segundo periodo de la vida de nuestro filósofo de la ciencia, me detendré en la publicación de sus obras que cuentan con mayor reconocimiento entre la comunidad filosófica y científica nacional e internacional, y su consecuente difusión. Estas 5 obras son: primero, Introducción a la lógica dialéctica, de 1956, editada por el Fondo de Cultura Económica. Segundo, La ciencia en la Reforma, de 1957, publicado por la UNAM. Tercero, La ciencia en la historia de México, de 1963, editada por el Fondo de Cultura Económica. Cuarto, La dialéctica de la física, de 1964, publicada también por la UNAM. Y finalmente, Lógica General, de 1965, editado por Grijalvo. De entre ellas, vale la pena destacar que la Introducción a la lógica dialéctica tuvo 2 ediciones más, una en 1959 y otra en 1965. De ellas, la más relevante es la segunda, pues, de hecho,
se trata de una reelaboración del original, es decir, modificó 4 secciones y añadió 2 apéndices. Y aún más importante, de ellas se hizo una traducción al ruso realizada por Chokonoi, editada en Moscú en el mismo 1959. Podemos decir que entonces esta introducción a la lógica dialéctica es su obra más importante, de mayor difusión y de mayor impacto internacional en la vasta producción de Elie de Gortari. Hoy en día estamos en condiciones de afirmar que esta segunda edición de la introducción a la lógica dialéctica es la obra fundamental de Elie de Gortari, la segunda edición. El libro profundiza en la relación entre la lógica y la dialéctica a través de la reflexión de categorías filosóficas tales como ciencia, dialéctica, lógica formal, inferencia, teoría del conocimiento, todas ellas trabajadas bajo la perspectiva marxista. De hecho, por sí mismo, el libro tiene muchas cualidades. Mencionaremos a manera de ejemplo 2. El ser considerado la primera obra en el mundo que trata el tema de la relación entre la lógica formal y la dialéctica, o el que los mismos lógicos soviéticos consideraran que era un elemento importante en su debate teórico y filosófico. Pero no podemos dejar de mencionar que todos estos méritos se basan en el hecho de que el análisis y el desarrollo de las categorías filosóficas allí trabajadas encuentran su máxima madurez en el pensamiento de Elie de Gortari. En efecto, en esta obra se reflexiona sobre el materialismo dialéctico, su relación con la lógica formal y su posible función como fundamento epistemológico del conocimiento científico y social. Y todo ello es pensado desde la contradicción y la síntesis dialéctica, tal como lo explica Sánchez Vázquez en 1956. Abro cita. El contenido de la obra está constituido, como hemos visto, por el examen de las leyes dialécticas que rigen la naturaleza, la sociedad y el pensamiento mismo, y el estudio de las categorías que, concebidas dialécticamente, permiten captar la realidad en sus relaciones de interdependencia, en su desarrollo y contradicciones internas. Con su obra se precisa el contenido de la lógica dialéctica en un sector de la dialéctica materialista, que, como demuestra la discusión entre los lógicos marxistas, exige una mayor profundización. Fin de la cita de Sánchez Vázquez. Luego de la publicación de esta importante obra, y continuando esta línea de investigación, Elie de Gortari publicó en 1964 otro libro que tituló Dialéctica de la Física. Esta obra resulta innovadora e importante porque en ella el autor concretiza sus estudios sobre la ciencia a la luz de la filosofía marxista, lo que resultó en conclusiones novedosas en cuanto a los fundamentos filosóficos, metodológicos y epistemológicos de la ciencia. Todo ello con el fin de explicar científicamente los procesos naturales y sociales, sobre una base de orientación marxista. Como se supondrá, esta obra tuvo repercusiones tanto en el mundillo de los científicos mexicanos como entre las agrupaciones políticas de corte marxista. Antes de pasar al siguiente periodo, quisiera ofrecer algunos datos de su vinculación a grupos políticos de izquierda, tanto nacionales como internacionales, que nos ayudarán a entender el por qué fue detenido en 1968. Entre 1955 y 1968, Elie de Gortari se vinculó al Comité Nacional Permanente de Solidaridad con Vietnam, también con la Sociedad Mexicana de Amistad con China, también con el Instituto Cultural Mexicano-Ruso, organizaciones todas ellas internacionales. Pero además
en organizaciones nacionales como el Comité Permanente de la Asamblea Nacional por la Liberación de Presos Políticos, grupo auspiciado por el Partido Comunista Mexicano, y el Movimiento de Liberación Nacional, proyecto impulsado por Lázaro Cárdenas con el objetivo de agrupar en un referente político a las fuerzas antiimperialistas y solidarizarse con la Revolución Cubana. Toda esta actividad y participación política fue realizada por Elie de Gortari a la par de su trabajo y desarrollo académico. No es de extrañar que su producción intelectual se viera influenciada por su vida política y a la vez su vida política estuviera influenciada por su actividad y producción académica. Vemos este vínculo en la biografía intelectual de Elie de Gortari muy fuerte. Ahora bien, toda esta participación en agrupaciones políticas no pasó desapercibida para el gobierno mexicano, que comenzó a espiar las actividades académicas y políticas de nuestro filósofo a partir de 1960, hecho que se puede corroborar en los documentos del Departamento de Inteligencia e Investigación Secreta del Estado mexicano, por la hoy extinta Dirección Federal de Seguridad. Seguimiento nada extraño, pues en esos días era común el seguimiento policíaco a intelectuales de izquierda. De hecho, el historiador Ángel Chávez reporta que él consultó en el Archivo General de la Nación el expediente de Elie de Gortari, clasificado en la caja 14, volumen 2, folio 175. Asimismo, este investigador afirma que el informe consultado se realizó el 15 de julio de 1966, fecha en la que de Gortari asistió a una reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Círculo de Estudios Mexicanos, en donde se destaca su participación en la organización de manifestaciones a favor de la Revolución Cubana. Sobre este mismo tema, Chávez también informa que Elie de Gortari nunca perteneció al Partido Comunista Mexicano, aunque los informes de la Dirección Federal de Seguridad afirman lo contrario. Es más, le atribuyen asesorías políticas y organizativas en el grupo de la Juventud Comunista de México. Toda esta brevísima semblanza de la participación política en movimientos y organizaciones de izquierda llevaron al filósofo a participar activamente en los movimientos universitarios de protesta política, tales como los ocurridos en Michoacán en 1963, siendo rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, en la UNAM en 1966, en el Movimiento Nacional de 1968. Esta última participación desembocaría en su detención y encarcelamiento en septiembre del mismo año. Etapa 3. Etapa en la cárcel. 1968-1971. Como es ampliamente conocido, en el transcurso del año 1968 en México hubo un movimiento nacional estudiantil de protesta cuya problemática traspasó lo universitario y se vinculó a problemas nacionales e internacionales en el marco de la Guerra Fría de aquellos años. Centrándonos en los datos que nos interesan, en esta semblanza intelectual de Elie de Gortari, recordemos que el Consejo Nacional de Huelga, CNH, fue creado el 2 de agosto de 1968. Este consejo era la estructura organizativa y de dirección más reconocible del movimiento de protesta, y estaba formado por estudiantes universitarios y de nivel medio superior, la mayoría de ellos inscritos en la UNAM y el IPN, aunque había miembros de diversas universidades del resto del país. Como es lógico, los académicos no podían ser miembros del consejo, por lo que, y para mostrar su apoyo a los estudiantes, crearon un organismo paralelo que le llamaron Coalición de Profesores de Enseñanza Media
y Superior Pro Libertades Democráticas. Esta coalición se fundó el 8 de agosto del mismo año, 8 días después de que los estudiantes formaran su agrupación. Y sus principales dirigentes fueron Eberto Castillo, Eli de Gortari y Fausto Trejo. Nombres que hasta hoy día en el análisis de la política nacional pues siguen siendo muy importantes. Una vez que de Gortari formó parte de la mesa directiva del comité, los acontecimientos se precipitaron hasta el choque violento de ambos bandos. Por un lado, la protesta estudiantil por medio de marchas y mítines, y por otro lado, la represión policíaca por parte del gobierno de Díaz Ordaz. De Gortari fue detenido la noche del 18 de septiembre de ese año en su casa, sin orden de aprehensión y a la fuerza. No se le dictó auto de formal prisión, sino, fíjense bien, hasta el 12 de noviembre de 1970, con los cargos de incitación a la rebelión, asociación delictuosa, sedición, daño en propiedad ajena y despojo. Por ellos, fue condenado a 10 años de prisión y multas de 6,000 pesos. Es esta condena, de Gortari obtuvo su libertad por medio de negociaciones con la policía el 26 de enero de 1971. Es decir, nuestro filósofo estuvo preso en la cárcel de Lecumberri, el famoso Palacio Negro, 2 años y 4 meses. Ahora bien, durante este muy difícil periodo de 28 meses, en una de las cárceles más duras de México, Eli de Gortari no dejó de producir. De hecho, redactó 3 libros. La Iniciación a la Lógica, de 1969, 7 ensayos filosóficos sobre la ciencia moderna, de 1969, y el método dialéctico, de 1970. Todos ellos publicados por la editorial Grijalvo, eh, eh, sobre las difíciles condiciones en las que vivió y trabajó. El propio Eli nos dejó un testimonio en el prólogo al método dialéctico. En la página 11 nos cuenta, y lo cito: este libro es el tercero que termino dentro de las difíciles condiciones en que me encuentro, preso en la cárcel de Lecumberri desde septiembre de 1968. Además, tuve que redactarlos 2 veces, debido a que el 1 de enero pasado, cuando tenía prácticamente terminada la primera redacción, desapareció junto con otros muchos materiales originales, libros, máquina de escribir y otros instrumentos de trabajo durante el violento saqueo de que se nos hizo víctimas a los presos políticos en nuestras celdas. Fin de la cita. Entonces, no solamente era el hecho de estar en la cárcel, sino ser sujeto a ataques en donde le robaban su producción intelectual. Fin de la cita. Por otro lado, queremos destacar un acontecimiento importante para la vida de Eli de Gortari mientras pasó este difícil periodo. Nos referimos a la visita que le hizo el destacado filósofo de la ciencia alemán Rudolf Carnap. Los acontecimientos de esta visita quedaron plasmados en el posteriormente llamado Informe Carnap sobre los filósofos mexicanos presos, publicado en 1970 en el volumen 67 del The Journal of Philosophy y publicado muchos años después en español en México en el 2011 por la revista Signos Filosóficos. Este informe, que Carnap presentó a la American Philosophical Association, relata la visita que hizo a los filósofos Nicolás Molina Flores y Eli de Gortari a la cárcel de Lecumberri el 22 de enero de 1970 por mediación de Rafael Ruiz Harrell y la señora Artemisa de Gortari, esposa de nuestro filósofo. En esta visita, Carnap pudo entrevistarse personalmente con de Gortari y así expresó sus primeras impresiones.
Impresiones que saco del informe Carla. Cito: de Gortari era un hombre de estatura alta y complexión fuerte. Su esposa me presentó y él expresó felicidad al verme. Se sentó entre nosotros y hablamos. Él parecía muy feliz y estimulado con la rara visita de un filósofo con intereses comunes. Su conversación fue animada y el rostro de su esposa reflejaba su felicidad por encima de su buen humor. Fin de la cita. También nos informa de dos acontecimientos que nos dan una idea de las dificultades que pasaban los presos políticos allí encerrados. Al preguntarle a su amigo Nicolás Molina por su trabajo, Carnap se enteró de que otros presos habían robado y destruido los textos producidos durante el encierro y que habían hecho una huelga de hambre sin ningún resultado. Cito a Carnap: no había esperanza de recuperar el manuscrito. Había sido roto en pedazos y destruido. Pero él no se permitía desanimarse por esta mala suerte. Estaba trabajando con entusiasmo, reescribiendo las traducciones de los artículos. En muchos casos, todavía era capaz de recordar sus traducciones anteriores. Junto con un número de otros prisioneros, había iniciado una huelga de hambre en protesta por el encarcelamiento. Pero, por la insistencia de sus amigos, la habían abandonado tras 40 días. Los amigos pensaron, correctamente me pareció a mí, que la continuación de la huelga de hambre ya no ayudaría, sino que meramente disminuiría sus fuerzas para el trabajo. Fin de la cita. No podemos dejar de mencionar que durante ese periodo, Elie de Gortari ocupó el cargo de secretario de la Asociación Filosófica de México, cargo que ocupó de manera honorífica. Cuarta etapa, etapa de madurez y claridad conceptual en la lógica y la metodología, 1971-1987. Al salir de la cárcel, Elie de Gortari siguió produciendo artículos y libros. En el campo de la metodología de las ciencias, publicó las siguientes obras como libros. 1. La metodología, una discusión, editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León en 1975. Metodología y crítica económica, libro colectivo editado por el Fondo de Cultura Económica en 1978. El método de las ciencias, nociones elementales, en la editorial Grijalbo de 1979. Y por último, metodología, una discusión y otros ensayos, del mismo año y la misma editorial. Este último libro contiene una compilación de artículos en los que se describen sus debates con el filósofo argentino-canadiense Mario Bunge, luego de que debatieran y literalmente pelearan la dirección de un posgrado en Filosofía de la Ciencia en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ya en la década de los 80, Elie de Gortari desarrollaría aún más sus reflexiones sobre la metodología y presentaría sus resultados en los siguientes textos: Metodología general y métodos especiales y Conclusiones y pruebas en la ciencia, ambos publicados en 1983, editados en Barcelona por la editorial Océano. En el terreno de la lógica, estos años le sirvieron para preparar la cuarta y última edición de su Introducción a la Lógica Dialéctica de 1972. Con esta, la obra alcanzó su versión definitiva, ya que, después de ella, los cambios realizados en ediciones posteriores fueron menores y solo correctivas. En esta edición se pueden apreciar el esfuerzo por contribuir a los debates contemporáneos en el campo. A esta versión podemos sumar otros 5 títulos de lógica que podríamos agrupar en 2 áreas. Primera área, Fundamentos de la lógica, la actividad científica, su explicación dialéctica, de 1982, Lógica deductiva, la deducción y sus contradicciones, de 1983, y Dialéctica del concepto y dialéctica del juicio,
también de 1983. Los tres textos fueron publicados en Barcelona por la editorial Océano. Y el segundo grupo, allí pondríamos al libro llamado Elementos de la Lógica Matemática, de 1983, editado en México por Océano, y el original Diccionario de la Lógica, 1988, México, Plaza y Janés. Dividimos así la producción de Elie de Gortari sobre el tema de la lógica porque, mientras que el primer grupo presenta los últimos resultados de su investigación sobre la relación entre la lógica y la dialéctica, en el segundo presenta el abandono de esta línea de investigación y la incorporación de la lógica matemática a sus estudios lógicos. Lógica matemática, como sabemos, se desarrolla principalmente en países de lengua inglesa, en Inglaterra y Estados Unidos, en la década de los 60, 70 y que comenzó a llegar a México a mediados de los 80. De todos ellos, el más original, y es una gran contribución de Elie de Gortari a la historia de la lógica y al desarrollo teórico también de la misma lógica, es su diccionario. Pues, como él mismo afirma en su prólogo, es el primero de su tipo en el mundo. Y lo cito a Elie de Gortari. La presente obra viene a ser, hasta donde nos ha sido posible indagar, el primer diccionario de lógica que se ha publicado en alguna lengua. Hasta ahora solamente disponíamos, y eso en otras lenguas, de vocabularios breves. En cambio, en esta obra hemos conseguido reunir por primera vez el considerable número de 6.830 artículos correspondientes a otros tantos conceptos, términos, locuciones, operaciones y símbolos que forman parte del dominio de la lógica, desde los primeros escritos conocidos hasta nuestros días. Fin de la cita. Elie de Gortari estaba muy consciente, ¿no?, de esta contribución. Otro de los temas que durante este periodo desarrolló nuestro filósofo fue el de la historia de la ciencia en México. Este también es un aporte muy original. Sobre él escribió el libro titulado Ciencia y Conciencia en México, 1767-1880, publicado por la SEP en 1983, en torno a la astronomía de 1979 por Grijalvo y Reflexiones históricas y filosóficas sobre México de 1982, puesto en circulación por la misma editorial. Una vez que abarqué estas 4 etapas, presento mis conclusiones. Antes de presentar mis conclusiones, quisiera informarles que lo aquí presentado no incluye una lista completa de publicaciones del filósofo Elie de Gortari. No incluí las publicaciones de divulgación publicadas en periódicos, ni las que creó al final de su vida, sobre el lenguaje y la sexualidad. Está inspirado por Michel Foucault. Haberlo hecho supondría alargar demasiado mi charla, sin embargo, habría que tomar en cuenta esas obras para tener una visión más completa de la obra de Elie de Gortari. Presento ahora un par de breves conclusiones. En primer lugar, quiero destacar una idea que señalé al inicio de esta presentación. Elie de Gortari como un intelectual integral. Esto es importante porque creo que hoy en día ya no existen intelectuales de este tipo. En efecto, la hiperespecialización académica en todas las ramas del conocimiento humano, el aislamiento de la vida universitaria de la realidad social y política, así como la ideología individualista que domina nuestras relaciones humanas, impiden que en nuestros días exista un tipo de intelectual y profesor del estilo y la profundidad de Elie de Gortari. Además, es difícil encontrar un proyecto filosófico que, bajo una clara perspectiva filosófica, intente crear un sistema explicativo, lógico y epistemológico que explique las leyes que dominan tanto el pensamiento como a la sociedad.
Cuando revisamos retrospectivamente la obra de Elie de Gortari, caemos en la cuenta de que su capacidad intelectual, su rigurosidad teórica y su profundidad de pensamiento fueron tan fuertes que lo obligaron a vincularse con movimientos políticos, sociales y culturales que lo llevaron a su vez a participar en la vida pública de nuestro país. No quiero que se pierda de vista esta idea de que Elie de Gortari fue un intelectual integral. En segundo lugar, y ya con esto concluyo, quiero señalar que aún falta por investigar varios aspectos de la vida y obra de este destacado filósofo de la ciencia mexicano. Por ejemplo, falta esclarecer la influencia de Lombardo Toledano en la formación marxista durante sus primeros años de bachiller. También hay huecos en la visión que tenían otros intelectuales marxistas mexicanos sobre la postura ortodoxa de Elie de Gortari. Otro aspecto de la vida intelectual de Elie de Gortari que no se ha estudiado con la suficiente profundidad es su participación como docente en distintas universidades públicas del país. Por ejemplo, un estudiante de filosofía de la UAP a finales de la década de los 70 y principios de los 80 me contó personalmente que Elie de Gortari le dio clases de lógica en la licenciatura en filosofía allí en la UAP. El hecho de que Elie haya trabajado en la UAP no lo encontré registrado en ninguna fuente y sospecho que habría dado clases en otras universidades de provincia del país. Esta profesora, claro, ya es una persona mayor, pero aún vive. Y como ella, habría que entrevistarla y entrevistar a todos aquellos jóvenes estudiantes de filosofía que recibieron clases en este periodo de lógica y metodología de la ciencia de Elie de Gortari. Por cierto que esta profesora, María del Rayo Morán, esto lo recuerdo muy bien, lo primero que me dijo de Elie de Gortari fue lo mismo que señaló Carla, que era una persona muy alta y muy robusta. Regreso a mi texto. Pues bien, como se aprecia, el desarrollo intelectual de Elie de Gortari está lejos de ser explicado y comprendido en su totalidad. Lograr esto sería importante, ya que ayudaría a entender el desarrollo del marxismo y de la filosofía de la ciencia en el México de la segunda mitad del siglo XX. Y claro, esto está muy cerca y nos ayudaría a entendernos a nosotros mismos en, en este interés por la filosofía de la ciencia en México. Para finalizar mi exposición, quisiera señalar que para el año 2021, el archivo personal de nuestro filósofo está disponible para su consulta pública en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Asimismo, hoy en día se sabe que su biblioteca personal está bajo resguardo de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra máxima casa de estudio. Estos dos archivos deben ser consultados para arrojar nueva luz sobre el desarrollo intelectual del destacado filósofo de la ciencia, Elie Eduardo de Gortari de Gortari. Y haciéndolo así, creo que podríamos comprender mejor el desarrollo de sus propias ideas. Con esto concluyo. Agradezco mucho al doctor Bitsu la invitación, al doctor Yael, al doctor Uri, por su invitación y por su atención a la presentación de mi texto. Sí, pues primero muchas gracias al profesor Carlos, a Uri por la exposición, nos dan un buen contexto general, ¿no? Sobre este filósofo mexicano. Y la pregunta que yo tengo es, ¿qué tan vigente sigue en la actualidad las ideas de Elie de Gortari? O sea, ¿se sigue estudiando? ¿Se ha dejado un poquito de lado actualmente? ¿No? Se han hecho intentos por retomar algunas de sus ideas, aparte de lo que nosotros estamos haciendo ahorita, ¿no? Retomar
sus ideas, ¿no? De Elie de Gortari, pero otras, en otro contexto, en la Academia Mexicana se ha replanteado volver a visitar sus obras. Si me permiten tomar la palabra. Sí, sí, Sí. sí, adelante. Em, por lo que he podido investigar, me parece que desgraciadamente es uno de los autores que están pasando al olvido, tanto en la historia del marxismo mexicano como en el terreno de la filosofía de la ciencia en México y la lógica. Los mismos investigadores que han intentado rastrear y reproducir su vida, como el que citaba yo, Ángel Chávez, mencionan esto, que es necesario revalorar su participación pública política como sus propuestas en el terreno de la lógica, de la filosofía de la ciencia y de la historia de la ciencia en México. Y creo que este abandono de las propuestas de ley de Gortari se deben al propio discurso, por lo menos en el terreno de la filosofía de la ciencia y de la lógica, por el desarrollo del propio discurso de estas disciplinas. Porque, por ejemplo, hoy en día en filosofía de la ciencia, por un lado se sigue discutiendo acerca de la construcción del método científico y por otro, y muy importante, se están empezando a discutir temas que caen más bien en el ámbito de la sociología de la ciencia, ¿no? Eh, discusiones en las que no encaja muy bien esto que eh, nos describía muy bien eh, el doctor Uri, acerca de cómo compaginar el método de la lógica formal con el método dialéctico para crear una epistemología del conocimiento científico. Entonces, creo que desgraciadamente se está desatendiendo este importante pensador y que valdría la pena, por su originalidad, retomar. Muchas gracias, maestro Carlos.